No vayan a pensar ahora que un delito cibernético no aparece por ninguna parte en la legislación panameña. Sí hay algo que se contempla en el Código Penal y esto lo que va a hacer es ampliar. Sí, en efecto, nosotros mantenemos en el Código Penal delitos contra la seguridad informática, como el acceso indebido, el apoderamiento de datos, todos los delitos relativos en cuanto al ataque a la integridad de los datos. Sin embargo, era necesario incorporar delitos en relación a los ataques a los sistemas informáticos, ¿no? Entonces se va a incorporar el delito de sabotaje informático, se va a incorporar también un delito que en el convenio se llama abuso de dispositivos, que no es más que la venta, la utilización de dispositivos o programas. Finalmente está de vuelta Raquel Roleda. Ya como 2 meses que se había ido de aquí. No, 2 meses, no, 2 semanas para ser específico. ¿2 semanas a dónde? En Buenos Días a todos, sí, 2 semanas. Ya estaba delgada y todo. ¿En serio? Sí, sí. Oye, me acaban de dar una buena noticia, Sí, porque sí. cuando yo me voy de viaje, eso no es precisamente lo que ocurre. Que Raquel estaba en Europa, después estaba en Estados Unidos, después estaba, no sé, No estuve en Europa, vi esa lengua tuya. Estuve, Diego, privado. ¿Qué hago con él? Estuve en la OEA en Washington. Privado, una cosa así. No. Yo pregunto. Ojalá. Pero déjame explicarte una cosa. Si tuviera un avión privado, no vengo acá. Yo tampoco. Oye, estabas en la OEA, entonces. Estaba en la OEA. Fui a hacer a la escuela de la OEA. Para los que no lo saben, la OEA tiene una escuela. Y este es el 4º diplomado, la 4ª generación de un diplomado en gobernanza, gestión y liderazgo de los asuntos públicos en el sistema interamericano. Porque yo tengo el del CEGIP, el de la Secretaría de Cumbres Iberoamericanas. El de la OEA no lo tengo. Lo que pasa es que el de la OEA no lo estaban haciendo desde pandemia. Esta es la primera promoción desde pandemia. Entonces, la verdad que fue muy interesante. Mira. Te lo dije antes de entrar. Y el tema de networking, que siempre en estas cosas te va a encantar, porque conoces gente de toda América Latina. De estudiantes, hay gente que viajó 2 días para llegar ahí. Pero estás en Washington, enfrente de la Casa Blanca, en la OEA. La Organización de Estados Americanos tiene muchísima más relevancia de la que la gente ni siquiera conoce, sí, claro, ni entiende. Lo que pasa es que hay un tema que y tenemos una invitada hoy. Otro día podemos hablar un poquito más del tema, pero se trata, y fue mucho la discusión de la humanización del discurso. ¿Cómo realmente hacemos que el ciudadano comprenda? Porque no es una cuestión de entendimiento, sino cómo transmitimos esos mensajes, cómo realmente les explicamos que ese organismo en particular para América Latina también tiene mucha incidencia en lo que a ellos les pasa en el día a día y lo que le pasa al ciudadano a pie. Y sobre todo en los temas que tú y yo vemos, ¿no? Esa parte de derecho de acceso a la información, en los que ellos generan mucha incidencia. Pero bueno, vamos a hablar en parte de un tema relacionado hoy. Oye, nos acompaña la fiscal Lidia Machuca. Ella es fiscal superior de propiedad intelectual y seguridad informática. Con gente del Ministerio Público en la sala, que yo confiese un delito ya. Claro, porque ya prescribió, entonces ya no te pueden hacer nada. La fiscal me está mirando así como contando de que eso cuándo habrá sido. Guillermo, compórtate. La fiscal ha trabajado ya mucho tiempo, llevan años en estos diálogos y negociaciones, porque se necesita una legislación en ciberdelincuencia, más bien una reforma y agregar determinados temas que no tenemos en la legislación panameña y que sí están en el convenio de Budapest. Ahora ella nos va a explicar, pero yo sí le traduzco a la gente. Budapest es una ciudad europea, es la capital de Hungría, y el convenio se firmó ahí en esa ciudad, por eso lleva ese nombre. Igual que los convenios, muchísimos convenios de estos organismos internacionales que llevan y cargan el nombre de la ciudad donde fueron finalmente firmados y cerrados, porque para hacer un convenio internacional se requieren de meses y a veces de años de diálogo y de participación. Y además ese convenio es ley de la República de Panamá. El artículo 4 de la Constitución dice que todos los convenios que la Asamblea Nacional ratifique son ley de la República. Así que esa parte ya yo la adelanto para hacerle la primera pregunta a la fiscal y darle la bienvenida, porque sí queremos saber cuál es el objetivo de hacer una ley
que esté directamente vinculada con estos delitos cibernéticos. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Para el Ministerio Público es supremamente importante divulgar la importancia de este proyecto de ley que tiene como objetivo fundamental, como lo manifestaste, adecuar nuestra legislación al Convenio de Budapest, que ya es ley de la República desde el año 2013. Entonces, lo que se pretende es incorporar a la legislación un catálogo de delitos que ya está previsto en este convenio, que es ley y que tiene que ser desarrollados. Igualmente tiene como propósito dar una respuesta a la realidad nacional, porque se han incrementado considerablemente las conductas donde se ejecutan a través de las tecnologías, sin embargo no tienen una regulación específica. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley no solamente es dar una respuesta en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, sino de garantizar ese compromiso del Estado de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio. Ok, eso no quiere decir, fiscal, y yo creo que es bueno aclararlo y ahondar un poquito en ese tema, que no esté contemplado en el Código Penal. O sea, no vayan a pensar ahora que un delito cibernético no aparece por ninguna parte en la legislación panameña. Sí hay algo que se contempla en el Código Penal, y esto lo que va a hacer es ampliar toda el ámbito por decirlo, o sea, lo que abarca, pues. Sí, en efecto, nosotros mantenemos en el Código Penal delitos contra la seguridad informática, como el acceso indebido, el apoderamiento de datos, todos los delitos relativos en cuanto al ataque a la integridad de los datos. Sin embargo, era necesario incorporar delitos en relación a los ataques a los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, se va a incorporar el delito de sabotaje informático, se va a incorporar también un delito que en el convenio se llama abuso de dispositivos, que no es más que la venta, la utilización de dispositivos o programas que se hayan diseñado específicamente para cometer delitos contra la seguridad informática. De igual manera, en materia de integridad de datos, se establecen conductas que sancionan el daño de los datos contenidos en una base de datos, la supresión total del contenido de una base de datos, que son conductas que se han venido desarrollando. Eso pues en materia de delitos contra la seguridad informática. Nosotros tenemos delitos actualmente de fraude informático. No obstante, también en ese mismo capítulo de fraude se va a incorporar un delito relativo a la suplantación de identidad con diferentes fines, ya sea económicos, pero también aquellos que buscan, en dado caso, obtener información confidencial de una empresa, por ejemplo, o obtener datos en cuanto a la seguridad del Estado. Entonces, esta es una conducta que también se quiere regular de manera específica. Igualmente, en los delitos contra la intimidad, queremos incorporar lo relativo a la difusión de imágenes con contenido sexual íntimo sin la autorización o el consentimiento de ese titular. También es una conducta pues que se está dando mucho, y sobre todo pues en algunos casos lo que se quiere obtener es un lucro económico con esto. También, y muy importante, sobre todo en materia de protección a la niñez, se va a incorporar el delito que comúnmente llamamos grooming, que no es más que establecer por parte de un adulto un contacto con un menor de edad con el objetivo de cometer delitos contra la libertad e integridad sexual. Este delito es de suma relevancia porque actualmente, pues a temprana edad, ya todos los niños pues tienen acceso a un dispositivo, a su tablet, tienen incluso redes sociales. Entonces es importante regular esta conducta porque es el primer paso quizás para la comisión de otros delitos más graves, como por ejemplo la violación. Entonces, de manera integral, este proyecto de ley quiere abarcar y tutelar diferentes bienes jurídicos: el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, a la integridad sexual, el derecho a la seguridad de los medios electrónicos. Entonces sí, pues la propuesta es muy buena, además que incorpora medidas a nivel procesal que permiten al fiscal tener herramientas para obtener de una manera más expedita lo que es la conservación y la obtención de la evidencia digital, pues sin contar también con lo relativo a la cooperación internacional, que también se establecen novedades para establecer una comunicación más rápida y más eficaz con otros estados. Y hay un tema que básicamente, se crean cuentas para suplantar identidad de personas todos los días. ¿Qué podemos hacer hoy versus lo que vamos a poder hacer cuando tengamos una ley como esta? O sea,
qué herramientas le da también a la Fiscalía una ley como esta para poder investigar y para poder llegar al fondo del asunto, porque hoy sabemos que tenemos muchos vacíos y que hay muchos permisos que pedir que al final no llevan a dar con la persona o con el sistema que puede estar ocasionando el daño. Bueno, sí, definitivamente, pues como les manifesté, en materia de cooperación nos permite incluso compartir pruebas en un formato electrónico con otros estados, nos permite priorizar esa asistencia a través de los medios electrónicos, nos permite establecer equipos de investigación con otros estados, porque sabemos que pues la mayoría o una gran parte de los atacantes pueden encontrarse en otras jurisdicciones, pero también pues nos permite estrechar lazos con proveedores de servicio internacional. La mayoría de nuestra información se encuentra en manos de proveedores de servicio internacional, por ejemplo Meta. Entonces es importante tener los mecanismos adecuados para poder comunicarnos con estos proveedores y obtener una información de manera expedita. Entonces sí nos da herramientas fundamentales para poder entablar esta cooperación, y en materia sustantiva nos permite pues tener tipos penales específicos, porque sí, no es que hemos dejado todas las conductas en impunidad, sino que hemos tratado pues con lo que tenemos actualmente, por ejemplo en casos de estafas o fraudes, incorporar o asimilar pues la conducta, tratando de adecuarla, de que no quede en impunidad, pero sin duda alguna a nivel probatorio es difícil a veces también sustentarlo de la forma en que está redactado el tipo penal. Por lo tanto, lo más adecuado es tener conductas penales que regulen de manera específica los hechos. Hay un tema, y a mí me llamó mucho la atención lo del grooming. Yo sé que fue una discusión profunda, inclusive hay una diputada que quiso proponerlo como un artículo adicional, pero yo creo que es súper importante porque estamos hablando también que esta ley cambia la denominación de pornografía infantil porque suena muy fuerte y la sustituye por un término de material de abuso sexual infantil, MASI. Yo quisiera, ya que la tenemos acá, que hablemos un poquito de lo que eso representa y también qué orientaciones podemos darle a los padres, porque al final aprobamos una ley y sabemos qué es delito y sabemos cómo podemos castigar el delito, pero hay todo un trabajo de prevención que también se hace desde el Ministerio Público y desde cada uno desde su rol, porque es importante que los padres estén más pendientes de los niños y de lo que ven en este bendito aparatito que se ha convertido en su mejor amigo. Definitivamente, sí, las organizaciones en pro de la niñez desde el año 2016 están trabajando en documentos que tratan pues de establecer denominaciones correctas en relación a esta conducta, que no se le considera pornografía porque los niños no hacen pornografía, los niños son abusados. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de pornografía infantil, sino que tenemos que hablar de material de abuso sexual infantil. Y sin duda alguna, si bien nosotros estamos promoviendo un documento que guarda relación con medidas de persecución penal, las medidas de prevención son fundamentales, y sobre todo en la familia, sobre todo con los menores, y máxime si vamos a permitir que ellos tengan un dispositivo a temprana edad, que ellos tengan juegos en línea. Entonces tenemos que estar pendientes qué tipo de dispositivos lo estamos dando, qué medidas de seguridad tienen estos dispositivos, con quiénes es que el menor está jugando en línea, si está jugando con un compañero de la escuela o si es que lo está contactando un adulto. Entonces damos un seguimiento, hay aplicaciones que permiten mantener un control o dar un seguimiento a los menores de edad cuando se mantienen en los juegos en línea. Entonces todas esas medidas preventivas también son importantes porque van a evitar sin duda alguna que sean víctimas de una conducta de esta naturaleza y quizás de una conducta más grave. Vamos a ir al cambio comercial, Guillermo. Regresamos y seguimos hablando del tema. Tenemos una invitada especial de lujo, Raquel. Aquí se creó una subcomisión, Guillermo. Yo creo que es importante lo que estábamos hablando ahora fuera del aire, fiscal Machuca. Se creó una subcomisión en la Asamblea para revisar todo esto y temas también de inteligencia artificial que están dentro del alcance del proyecto que se está discutiendo. Para que nos cuente un poquito, porque yo creo que son temas que nos generan a todos mucha duda y sobre todo porque son temas muy cambiantes.
Sí, en efecto, se creó una subcomisión en la Asamblea con el propósito de integrar a nuestro proyecto otros 2 proyectos de otras 2 diputadas que guardan relación con la materia. Entonces sí hay un interés y hemos visto pues un interés positivo por parte de sobre todo la Comisión de Gobierno de avanzar con este proyecto de ley, y nosotros pretendemos pues introducir no solamente tipos penales, sino agravantes a esos tipos penales, y sí se está contemplando igualmente agravantes generales para la comisión de los delitos, incluso utilizando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Ok, ¿la robótica está incluida? ¿La han contemplado? La robótica no la hemos contemplado, pero como le dije, el proyecto va apenas para el primer debate y tenemos allí actores fundamentales como la AIG, que yo sé que va a dar aportes muy constructivos, y estamos invitando a todos los sectores que tengan pues ese interés de aportar y dar nuevas ideas para que asistan a los debates y nos den pues ese aporte fundamental para pues, poder nutrir este proyecto de ley. Sería bueno invitar, por ejemplo, a la IESEC, que es la de los auditores forenses, los auditores de sistemas también, o la IEEE, por ejemplo. Entonces, a veces nos quedamos cortos solamente los que venden productos, pero también a los técnicos es importante, las universidades. Es que yo le quería preguntar, era porque la Asamblea normalmente terminan desnaturalizando la idea de los proyectos de ley, y este proyecto no se puede... O sea, hay que tenerle fe y confianza al Ministerio Público, que son ustedes los que ven el día a día y que además ven lo que sucede en otras latitudes, y que esos temas que pasan en otras latitudes aprovechan regiones donde no hay legislación todavía para utilizar de plataforma. Que espero que no esté sucediendo en Panamá, pero podría pasar. Sí sucede. Me imagino. Siempre sucede. Podría pasar. Ustedes, el Ministerio Público, me imagino que han visto de todo. Y si bien es cierto, también necesitamos fortalecer desde el área tecnológica al Ministerio Público. De nada sirve si no tenemos las leyes adecuadas. Y yo creo que esta es una ley que nos va a dar un gran salto, porque nosotros necesitamos no solamente ser coercitivos, sino seguros. Es que es una cuestión de seguridad ciudadana. Oye, y eso es importante. Que yo esté trabajando y que no haya uno de mis empleados que aproveche todos los aspectos tecnológicos que le brindo para hacer el trabajo, que lo utilice para otra cosa. Y que sepa de que como la riegue va a tener una sanción adecuada. Sí, en efecto, nosotros lo que hemos hecho pues para garantizar que sea un proyecto nutrido es que nosotros hemos socializado el proyecto antes incluso de presentarlo a la Asamblea. O sea que ya antes de presentar el proyecto recibimos aporte, y ahorita pues tenemos un grupo nutrido de participantes. Han estado presentes pues en las primeras conversaciones, lo que es la AIG, también ha estado presente por parte del Colegio de Abogados, también han llevado representantes del Colegio de Abogados, han estado representantes de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Entonces sí, lo importante es que como se le ha dado esa divulgación al proyecto, ahorita tenemos participantes importantes en el debate, y yo sé que pues podemos sacar un fruto pues muy positivo. Está en subcomisión. Está en una subcomisión. ¿No ha llegado el primer debate aún? No, o sea, se abrió el primer debate, pero se consideró importante llevarlo a subcomisión porque habían 2 propuestas más de 2 diputadas que guardaban relación con el tema y que era importante integrarlas. Entonces se hizo esta mesa técnica para hacer un texto único que luego se va a llevar prontamente pues a ese primer debate. No, y además, Guillermo, yo sí quiero acotar, yo he estado ya en 2 reuniones que me ha invitado el Ministerio Público con el procurador para hablar del tema. Uno fue en el Salón Bolívar, en la Cancillería, y la fiscal nos puede ampliar un poquito, y luego hubo otra en APEDE también con los diputados, con algunos diputados. Por eso es que se están generando también todos estos debates de integración de ciertos temas que ya estaban ahí circulando y que no tienen ningún sentido. Desde el punto de vista de los que hemos estado en algunas discusiones, presentar esto aparte. O sea, si el Ministerio Público está haciendo una propuesta, pongámonos todos de acuerdo, integramos todos los temas en una sola ley. ¿Qué sentido tiene tener 3 leyes de lo mismo? No, y también está muy importante el tema del sabotaje industrial. Mira, te doy un ejemplo rapidito. Hace ya bastantes años, más de 15, en un Expocomer, unos comerciantes chinos, creo que eran de Taiwán, trajeron un andulador de frecuencia chico, de mano. Y cuando se acabó la feria, yo pasé y le pregunté, oye, ¿yo te lo puedo comprar? Y el tipo me dijo que sí. Me lo vendía barato, $150. La cosa fue que no se lo pude comprar. Pero bueno, el tipo es que ese anulador de frecuencia tenía un radio de 3 metros. Y
yo me siento con ustedes dos y le tumbo cualquier reunión que tengan o algún tipo de, por ejemplo, alguien que esté haciendo una transacción, yo voy detrás y tú no te das cuenta que yo te he tumbado la comunicación y que te he provocado un daño a propósito. Y es un aparato no más grande que este. Entonces, ese tipo de cosas deben ser sancionadas. Hoy por hoy creo, estoy casi seguro que la legislación no lo contempla. Sí, bueno, la legislación básicamente tenemos conductas que protegen la integridad de los datos, como por ejemplo la modificación, el apoderamiento, pero no tenemos en cuanto a integridad de datos aquellas que protegen los daños a esos datos. La supresión de información contenida en base de datos, y tampoco tenemos lo que es los ataques al sistema en sí, por ejemplo. Y la sustracción de datos también. Exacto, un ataque a la denegación, un ataque de denegación de servicios que inhabilite, como ya ha pasado en Panamá, que se dio un ataque a la plataforma educativa de Meduca y la inhabilitó totalmente, impidió que los estudiantes en plena pandemia pudieran acceder al sistema educativo. Entonces, esa conducta es un sabotaje informático que no está regulado en nuestra legislación propiamente, pero obviamente como previo a eso se hizo un ingreso indebido, pues teníamos la figura del ingreso indebido para poder, como quien dice, adecuar la conducta ejecutada y que no quedara en impunidad, porque previamente pues se da un ingreso indebido y por eso es que podemos en este caso llegar a presentar una acusación. ¿Cómo se conecta esto con la ley de protección de datos? Que habrá muchos que van a salir ahora a decir, bueno, entonces yo voy a tener que darle información de plataformas electrónicas o de lo que yo estoy haciendo en el Internet al Ministerio Público cuando me lo pida y entonces mis datos están protegidos. ¿Cómo se conecta con la ley ya vigente? Bueno, la Ley de Protección de Datos de manera específica establece una regulación para precisamente proteger esos datos, y es importante que los ciudadanos la conozcan porque precisamente esa exposición a los datos que están llevando a cabo algunos organismos es lo que ha provocado que puedan utilizarse para cometer conductas punibles. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que garantizar que los datos que le otorgamos a un organismo, ya sea público o privado, se usen única y exclusivamente para el fin que fueron otorgados, porque eso es lo que establece la Ley de Protección de Datos. Indudablemente, pues la ley también establece la posibilidad de que nosotros como Ministerio Público podamos acceder a esos datos, pero eso es en el marco de una investigación penal única y exclusivamente. Pero sí es importante, y ya que lo traes a colación, porque no se ha divulgado mucho la ley en materia de protección de datos, pero es importante. Recientemente yo vi una cadena de supermercados que manifestó y publicó en sus redes que había sido objeto de un ataque y que todos los que estábamos sujetos a ese programa de fidelización que dan nuestros datos expuestos. Quizás nadie le puso atención a eso, pero precisamente esos datos expuestos son los que utilizan los ciberatacantes para cometer otras conductas como por ejemplo la estafa. Entonces sí es importante y se relaciona mucho la Ley de Protección de Datos con la materia que hoy nos ocupa. Claro, porque, disculpa Raquel, lo que pasa es que la efectividad no ha sido tan importante. Tú puedes conseguir la base de datos de la Caja de Seguro Social baratísima en el mercado. O la del Tribunal Electoral, o sea, te lo digo en serio. Bueno, actualmente, casualmente, pues lo puedo manifestar porque pues fue público la imputación que ya se hizo a estos ciudadanos, pero nosotros actualmente tenemos pues en curso una investigación relacionada con esa materia, apoderamiento de bases de datos. Es que tiene que ser coercitivo porque no puede ser que a mí yo me jubilo y viene una empresa de crédito a ofrecerme al día siguiente que me jubilé, y le pasa a miles de panameños a pesar de la ley, pero es porque, claro, no terminas metiéndolo preso y cerrándole la empresa al tipo. Y bueno, y pienso que también las entidades tienen que cumplir su rol, porque esta ley establece que todas las entidades públicas, por obligación, tienen que tener un oficial de protección de datos. Para las empresas privadas es optativo, sin embargo para los organismos públicos es obligatorio. Entonces, no, pero es altamente recomendable que las empresas privadas lo tengan también. Es un tema hasta de responsabilidad social empresarial en la parte de gobernanza. Es un tema de protección. Yo ahí sí quisiera hacer mucho énfasis en esto porque no dudo que durante el debate se levanten muchas manos por el tema de libertad de expresión
o de acceso a la información. Sí. Y entonces, claro, pero siempre va a haber un genio que diga, ay, es que eso viola la libertad de expresión. No, pero bueno, esto es un tema para garantizar la seguridad y para garantizar la seguridad de la persona. Entonces, por eso la pregunta fue de cómo se conecta con la ley de protección de datos, que está todo vinculado y todo conectado, porque al final de alguna manera, y las empresas han sido víctimas de ataques, hay empresas que eso los ha llevado a la quiebra y a desaparecer. Entonces, no puedes apelar a la libertad de expresión para violar el derecho o la seguridad de otra persona. Fiscal, básicamente, no sé si está en la ley de protección de datos, porque ahora me pierdo, pero, por ejemplo, hay el caso de usuarios de sistemas de transporte, de apps, que han hablado de que son acosadas, incluso acosados, después que usan el servicio. Gente que se queda con el número y le sigue escribiendo, hola, ¿cómo estás? Esto aquí. ¿Eso va a estar contemplado en la nueva ley o ya está en la ley de datos? Bueno, en materia de protección de datos sí se establece responsabilidades para todo aquel que trate los datos o que sea responsable de esos datos. Y desde mi punto de vista, desde que tu información se encuentra en una base de datos de una plataforma, por ejemplo, de estas que prestan el servicio de transporte, ya hay una responsabilidad por esa persona responsable de tu información, de que solamente pueda ser utilizada con el propósito que es de prestar el servicio de transporte. O sea, que ya se propone una denuncia en el Ministerio Público contra una persona que actúa así. Dependiendo del contexto, ¿no? Hablando de protección de datos, sí existe una dirección de protección de datos en la ANTAI. La ANTAI es el regente en materia de protección de datos. Nosotros podemos presentar denuncias ante la ANTAI también en materia de protección de datos. Si yo quiero quejarme porque, por ejemplo, esta plataforma a quien yo le otorgué mis datos o esta empresa a quien yo le otorgué mis datos con un uso exclusivo, los está utilizando para otra cosa. Ahora, si la conducta de ese transportista adquiere otro matiz que podría incluirse, por ejemplo, un acoso, un hostigamiento, ya una violencia de género, por ejemplo, ya entonces sí podríamos encuadrarlo pues en una conducta penal. Entonces sí, son dos temas separados, pero que al final pueden confluir. Pero no se necesita entonces aplicarlo en la nueva ley, sino que ya está dentro de la legislación nacional. En la materia de protección de datos, sí, exacto. O sea, los datos que tú otorgues a cualquier entidad, ya sea pública o privada, solamente pueden ser utilizados única y exclusivamente para el fin que se le otorgaron. La nueva ley está incluyendo delitos como grooming y esas cosas que no estaban entonces en la otra. Sabotaje. Que no tienen por qué estar. Aquí están. Sabotaje, grooming. Grooming, interceptación ilícita de datos, está incluido. Usted ha recopilado lo que se ha hecho en la legislación de otros países en todas partes, ¿no? Sí, en efecto. Y, o sea, no estamos improvisando. Si ustedes revisan el convenio de Budapest, allí ellos describen las conductas. Ellos dicen, Panamá o los estados partes se comprometen a tener el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el sabotaje informático, el abuso de dispositivos. O sea, ya eso está en nuestra legislación como compromiso internacional porque nosotros adoptamos el convenio de Budapest. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? Simplemente desarrollando ese compromiso que se establece a través de un convenio en la legislación. Lo está estableciendo pues en el Código Penal a través de estas conductas y lo está estableciendo en el Código Procesal porque también el mismo convenio dice el fiscal también tiene que tener herramientas para poder conservar y obtener la evidencia digital. Es que estos son los nuevos delitos, es que por ahí va a pasar porque ¿qué pasa? Ya hay países donde uno va y no ve la moneda. La última vez que viajé, yo fui a varios países donde no sé cómo es la moneda local porque todo se hacía utilizando la tarjeta o aplicaciones. No, y la tarjeta ya está en tu celular. Exactamente. Te pasas el celular y pagas. La evolución que es el QR también, pero es una aplicación al final. Entonces, tener la posibilidad de que la legislación incluya la toma o la suplantación del QR, que esa es otra, que ya le ha pasado a varios restaurantes, que llegan, ponen una calcomanía sobre el QR y mandan esa información a otro lado. Que me imagino que debe estar incluido en la nueva legislación, pero sería maravilloso porque eso le da un respiro a todos los empresarios de Panamá, saber de que como pase, ahí ya sabes que va a pasar algo. Ahora mismo hay como un área gris ahí, ¿no?
Mira, aquí está la lista. Sabotaje informático en relación con el ataque a integridad de un sistema informático. Abuso de dispositivos. Producción, venta, utilización, importación de un dispositivo o sistema informático diseñado o adaptado para cometer delitos contra la seguridad informática. Eso es lo que estabas comentando. Interceptación ilícita de datos. Entonces, deliberada o ilegítima, que son por medios técnicos de datos informáticos. No, está muy completa. Acoso a menores por la vía cibernética, comúnmente denominado grooming, suplantación de identidad con cualquier propósito ilícito. Eso puede ser provecho económico, obtener información confidencial o seguridad del Estado. Ahí a veces te llegan mensajes de noche de alguien que está suplantando tu identidad en Facebook y te empiezan a preguntar, oye, tengo un paquete, ¿y usted dónde vive? Y están haciéndose pasar por un amigo tuyo de Facebook. Entonces, esas cosas que a veces uno tiene que pensar dos veces. Mi buzón de X, imagínate, suplantaron a la embajadora de Panamá en la OEA, nada más, partimos por ahí. La representante de, ¿dónde era? De Barú, que me escribían y yo sabía que no eran ellos, porque los conozco. Entonces, al final, esa toma de la identidad, porque usaban su cuenta real, pero hackeaban entonces en la parte de los mensajes. Exacto. Bueno, y también es importante para Panamá adoptar o adecuar la legislación, porque recientemente, ya el 9 de agosto, Panamá como estado decidió adoptar en común acuerdo con los otros estados la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, que es otra convención que pues ahorita está en el proceso de presentarla ante la Asamblea General de la ONU. Entonces es importante que ya por lo menos tengamos la legislación ajustada al Convenio de Budapest, porque frente a esta nueva convención van a ser menos los ajustes que vamos a tener que hacer. Entonces sí, ya tenemos un nuevo instrumento en materia de ciberdelincuencia tan relevante como el Convenio de Budapest. Sin embargo, todavía pues tenemos esa deficiencia en no adaptar nuestra legislación al convenio. ¿Cuál es el paso siguiente en la Asamblea Nacional de este proyecto? ¿La idea es que se discuta antes de que termine esta legislación o se va a esperar al próximo? Nosotros esperamos que sí. Nos indicaron pues esta semana, luego de la primera reunión de la mesa técnica, que se iba a incorporar o se iban a integrar los proyectos, y que próximamente, pues aspiramos que sea esta semana, nos van a llamar al primer debate. Voy a estar pendiente, me interesa. Yo también. No, claro, por supuesto. Bueno, tú como ingeniero, pero no, yo creo que a todos. Esto, vuelvo y repito, es una cuestión, es un antes y un después, es una cuestión de seguridad ciudadana también, y aquellos que hablan mucho de libertad de expresión, de derecho de acceso a la información, es también una forma de proteger esos derechos de cada una de las personas, porque lo que no es justo, sí, todos tenemos derecho de acceso a la información pública, es verdad, pero lo que no puede ser es que la información pública esté en riesgo. A mí lo que me gusta es que la iniciativa haya partido del Ministerio Público, que son ustedes los que saben, y no haya venido un diputado. No es por ser malo con los diputados o querer, sino que el diputado estaban otras cosas. Bueno, pero es que yo creo que es importante, porque yo tengo tiempo con la fiscal hablando de este tema y viendo la que va y viene, y esto es un diálogo que ha tomado su tiempo, claro, llegar aquí, ¿no? Sí, en efecto, también nosotros nos hemos asesorado bien. Nosotros estamos realizando este programa de reforma legislativa desde marzo con el acompañamiento de expertos del Consejo de Europa, porque pues nosotros como Estado parte del Convenio de Budapest tenemos la facilidad de acceder a estos expertos, y ellos han estado en Panamá, incluso estuvieron en un taller hace un par de meses donde ellos pudieron divulgar la importancia de este proyecto a los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces no ha sido algo improvisado, sino que ha sido trabajado con el asesoramiento de estos expertos en el marco de un proyecto que se llama Proyecto GLACI, que busca precisamente mejorar las capacidades de los estados en materia de investigación de ciberdelincuencia. Definitivamente Europa va años luz por delante, en estos temas, para que la Unión Europea tiene, lo que pasa es que ya iba, ¿no? Bueno, ellos tienen ahí sus murallas todavía con el y ahora son murallas cibernéticas, Guillermo. Antes era muro, pero muro de piedra y de cemento. Ahora las murallas son más bien cibernéticas. Bueno, yo imagino que ustedes también lo tienen. Yo tengo es como un radar de ciberataques en el mundo,
y me impresiona la cantidad que hay hacia Panamá. O sea, se utiliza mucho Panamá como una plataforma de espejo, ¿no? Para buscar otro lado se utiliza mucho. Somos tránsito para todo. El tema será el tema de la infraestructura, o sea, de la fibra óptica, o sencillamente la falta de legislación. Yo siento que son ambas cosas, ¿no? Y todas hay que reforzarlas. Incluso ya hay iniciativas, nosotros participamos en una mesa multisectorial de ciberseguridad y lo que se quiere, pues luego de esta iniciativa en materia de ciberdelincuencia es presentar una ley de ciberseguridad, donde se establezca incluso cuál va a ser el regente o quién va a ser el regente en materia de infraestructura crítica, por ejemplo, pues ante un ataque que se dé contra el canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Que es una infraestructura irreemplazable que da un servicio esencial y que podría pues ocasionar un daño a nivel del comercio global. Entonces sí es importante esta iniciativa y las que vengan por delante. Bueno, nos acompañó la fiscal superior Ledia Machuca, propiedad intelectual y seguridad informática. Ella lleva tiempo viendo. Bienvenida, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y nos tenemos que ir, Guillermo. Esto va a estar en YouTube, en Radio Ancon, así que si lo quieren volver a escuchar, ahí va a estar, creo que hoy o mañana, ¿no, Diego? Mañana. Así que ya saben. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias Hasta luego. a ustedes. Nos vemos el próximo lunes, Guillermo. Bueno, vamos a continuar con otras cosas aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Yo llego hasta acá. Muchas gracias a don Diego Hurtado. Pásenla bien.